Buenas noches, mi nombre es Moisés Antonio Santiago y yo les vengo a explicar un poco sobre el tema de la unidad 6 que se llama técnicas de mantenimiento preventivo. En el 6.1 tenemos como título que son las vibraciones mecánicas, y una vibración mecánica puede describirse como el movimiento de un cuerpo sólido alrededor de una posición de equilibrio sin que se produzca desplazamiento neto de este mismo. Si el objetivo que vibra entra en contacto con alguna parte del cuerpo humano, le transmite la energía generada por la vibración. Esta energía es ahora sí que absorbida por el cuerpo y puede producir en los diversos efectos no necesariamente perjudiciales que dependen de las características de la vibración. Tenemos aquí magnitud, puede medirse en función del desplazamiento producido por la vibración. Por tratarse de un movimiento, también puede medirse en términos de velocidad o aceleración. De estas tres posibilidades se ha convenido en utilizar la aceleración, ya que pues entre otras razones este parámetro es el más fácil de medir. Tenemos también aquí frecuencia, que indica el número de veces que el objeto vibra por segundo y se mide en hercios. Las vibraciones producidas por las máquinas generalmente no tienen una frecuencia determinada, sino que son una mezcla de vibraciones de diferentes frecuencias. Dirección. Los efectos de la vibración sobre el cuerpo humano dependen de la dirección de incidencia de la misma. Para facilitar su medición, interesa conocer sus características en relación con unos ejes ligados al cuerpo humano. En el 6.2 el título es análisis de aceite. Ahora sí que el análisis de aceite es una técnica predictiva que ofrece valiosa información a los analistas que ha de determinar cuándo se debe invertir en una máquina y de diagnosticar ahora sí que el fallo detectado. Tenemos 3 puntos aquí, que es el deterioro, el desgaste y la contaminación. Las técnicas de análisis de aceites lubricantes son fundamentales para determinar ahora sí que lo que viene siendo como punto número 1 la degradación del lubricante, que mediante el estudio de la degradación el aceite se puede programar las sustituciones de los lubricantes y aplazar las situaciones de aceites en buen estado o adelantar la sustitución de aceites deteriorados que no cuentan ahora sí que ya con la viscosidad suficiente para una lubricación eficaz, de manera que se evitan averías prematuras. Como segundo punto está el desgaste de componentes de la máquina. El estudio de los componentes de desgaste férricos y no férricos permite localizar con la mayor antelación el desgaste de cojinetes, rodamientos, engranes, obturaciones y otros componentes. Y como punto número 3 tenemos la entrada de contaminantes sólidos y líquidos, que la supervisión del nivel de contaminantes no férricos permite la identificación inmediata de la entrada de contaminantes sólidos. En el 6.3 está el tema que es ultrasonido. La captación de ultrasonidos es una técnica de mantenimiento predictivo para la detección de fallos que pueden pasar desapercibidos si solo utilizamos otras técnicas. Existen numerosos fenómenos que van acompañados de emisión acústica por encima de la frecuencia del rango audible. Las características de estos fenómenos ultrasónicos hacen posible la utilización de detectores de ultrasonidos en infinidad de aplicaciones dentro del mantenimiento. Y tenemos como esto pues algunos ejemplos, que es detección de fugas de fluidos en conducciones, sistemas de aire comprimido, en válvula, etc. También verificación de purgadores de vapor, control y ayuda a la corrección, lubricación, inspecciones eléctricas en armarios eléctricos, transformadores, subestaciones, etc.
Como 6.4 tenemos la termografía, que la termografía infrarroja es una técnica que permite a distancia y sin ningún contacto medir y visualizar temperaturas de superficie con precisión. La radiación infrarroja es la señal de entrada que la cámara termográfica necesita para generar una imagen de un espectro de colores, en el que cada uno de los colores, según una escala determinada, significa una temperatura distinta, de manera que la temperatura medida más elevada aparece en color blanco. Por tanto, y como la mayoría de los componentes de un sistema muestran un incremento de temperatura en condiciones de mal funcionamiento, observando el comportamiento térmico de los componentes puede detectarse los defectos y las causas de una manera rápida y sin interferir en el sistema. Como 6.5, el tema es detección de grietas con electromagnetismo, y se le denomina grieta la rotura que alcanza todo el espesor del elemento constructivo, dejándole inútil para su posible función estructural. Cada grieta, sin importar su tipo u origen, debilita la integridad estructural de sus ductos. Existen muchos tipos de grietas, incluyendo el agrietamiento por corrosión y esfuerzo, fatiga, agrietamiento inducido por hidrógeno y corrosión por sulfuro. Ellas ocurren en el material base de los ductos, en las soldaduras en las zonas afectadas por el calor, y se pueden desarrollar por las abolladuras o por otros defectos. Y por último, en el 6.6 tenemos las corrientes por cita. Las corrientes parasitas se producen cuando un conductor se atraviesa en campo magnético variable o viceversa. El movimiento relativo causa una circulación de electrones y corriente inducida dentro del conductor. Estas corrientes circulares crean electroimanes con campos magnéticos que se oponen al efecto del campo magnético aplicado. Cuanto más fuerte sea el campo magnético aplicado, o mayor la conductividad del conductor, o mayor la velocidad relativa de movimiento, mayores serán las corrientes parasitas y los campos opositores generados. En los núcleos de bobinas y transformadores se generan tensiones inducidas debido a las variaciones de flujo magnético, y estas se someten a aquellos núcleos. Estas tensiones inducidas son causa de que se produzcan corrientes parasitas en el núcleo, llamadas corrientes de Foucault, que no son óptimas para la buena eficiencia eléctrica de este.